quiero comenzar, con el libro de Isaías 7:14. ¿Puedes cambiar de él, por favor? Isaías 7:14 dice, por tanto, ¿qué? El Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal? Fíjese, el Señor mismo nos dará una señal. ¿Cuál señal? ¿He aquí qué? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es la señal? Que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Eso es lo primero sobrenatural. Una virgen dando a luz. Segundo, llamará su nombre Emmanuel. Imagínense esa escena. Llega María, que era novia de José. Después se le aparece un ángel a María. Oye, ¿sabes qué? Tú vas a dar a luz al Salvador del mundo. María, según los estudios teológicos e históricos, María tenía la edad de 14 años aproximadamente. Era una adolescente. María tenía 14 años cuando el ángel se le apareció y le dijo: vas a dar a luz al Salvador. Ahora imagínense esto: 14 años y era novia de José, porque la cultura, ¿sí?, era de esa manera. Ahora José era un hombre adulto, y lo primero que supo José, o lo primero que el conflicto que se enfrentó José, fue cuando María dijo: oye, se me apareció un ángel y me dijo que voy a dar a luz. Pero ¿cómo si ni estamos casados? Tú eres virgen. ¿Qué va a decir la gente? De acuerdo a la ley, alguien que salía embarazada, que fornicaba, adulteraba, que fornicaba más bien fuera del matrimonio, mujer, tendría que ser apedreada. ¿Se acuerda que aquella mujer que se le presentaron a Jesús? Maestro, aquí traemos a esta adúltera. La ley dice que la apedremos. ¿Esté libre de pecado qué? Y nadie se atrevió. Bueno, según la ley aplicaba eso, y José empezó a pensar: híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Van a apedrear a María, tengo que dejarla. Pero dice la Biblia que él amaba a María. Y después un ángel se le presentó a José, le dijo: no temas de que va a concebir María, porque es del Señor. Y él dijo: ya, eso tranquilizó, eso calmó la parte de la aflicción, las dudas que tenía en este caso José. Ya después de todo el proceso, usted sabe la historia que pasó después, pero la clave es esta: llamará su nombre como Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Esta parte no la podemos comprender jamás. Uno lo puede decir, pero ¿tienes idea de lo que realmente? Quisiera solamente una pizca de entendimiento tener de lo que representa el creador del universo, el Dios eterno, el Dios fuerte, el que creó todas las cosas, el que ya existía, el que es eterno. Dice que a través de una mujer se dio a sí mismo. Es decir, ahora a través de Jesús, ya el Dios del cielo dejó su trono para poder pisar la tierra. Emmanuel representa esta parte de que la misma deidad que los cielos no pueden contener, ahora está hecho carne. ¿Qué representa eso? Lo voy a ir metiéndolo un poco más a esto, porque el Dios hecho carne es imposible. Nadie jamás puede concebir humana, racionalmente esto que Dios está hablando. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora quiero ilustrarte el nacimiento de Cristo. Siguiente, David, por favor. Dice Lucas 2, del 7 a 20. Busquen su Biblia, ayúdenme por favor. Lucas 2, del 7 al 20. Acuérdense que es importantísimo que usted traiga su Biblia, de preferencia física, para que mientras está en el celular, usted está buscando un versículo y ya le llegó una notificación de Facebook, ya le llegó un WhatsApp y ya se me distrajo. Así que, de preferencia, Biblia física. Lucas 2, vamos a leer a partir del verso 7. ¿Ya lo tienen? Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿A quién se les presentó? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. ¿Cuál señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un ¿qué? En un pesebre. Grábese esto. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, ¿qué dicen? Los pastores, ¿quiénes? Se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en ¿qué? Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora, quiero que vea esto. Los protagonistas, aparte de José, María y el Salvador, ¿quiénes eran? Los pastores. Fíjense esto. Según la tradición, según la historia real de aquel tiempo, los pesebres no eran de madera, eran totalmente de piedra. Esos eran los pesebres. Ahora, ¿para qué eran usados los pesebres? Según la tradición sacerdotal, cada vez que iban a ofrecer un sacrificio al Señor, los pastores tenían la indicación de escoger al mejor cordero, sin mancha, sin defecto, y ese era escogido para el sacrificio sacerdotal. Ahora, una vez que nacía un cordero sin mancha y sin defecto, era envuelto en una tela y era puesto en un pesebre de piedra, porque el pesebre de piedra servía como protección para que ningún depredador o otros animales se acercaran, porque la piedra impedía que por abajo accedieran olores o algo. Simplemente era algo de protección para el mismo cordero que iba a ser sacrificado en el sacrificio sacerdotal. Entonces, en Belén era el único lugar donde eran especialistas en tener estos corderos perfectos, sin defecto, sin manchas, para poder ser escogidos para el ritual sacerdotal. Entonces, nunca fue casualidad que el Salvador, Emmanuel, el profetizado Salvador, el Cristo, tenía que nacer en Belén, la tierra donde eran escogidos para el sacrificio los mejores corderos. Y dos, nunca fue casualidad que haya nacido en un pesebre, porque era tal cual la profecía. Era el cordero, el Dios encarnado, que estaba puesto en un pesebre al nacer, pero que iba a ser sacrificado por la humanidad. Esto es lo que representa la parte histórica de lo que es el pesebre, de lo que representa el cordero, de lo que representa el Hijo de Dios. Ahora, tenemos ya el nacimiento, tenemos la profecía en Isaías, tenemos el nacimiento aquí en Lucas y en Mateo. Ahora, ¿qué representa el que Cristo haya venido a la tierra? ¿Y cuál fue la labor exacta
de su propósito para con nosotros. Te voy a dar una ilustración un poco que en un principio tú vas a pensar que no tiene nada que ver, pero te voy a desglosar al final. Vas a ver lo que representa realmente esta temporada, porque muchos, de acuerdo a la sociedad, al sistema, festejan el nacimiento de Cristo. Por ahí hay muchas imágenes, ¿no? Y me gustó una que leía: muchos festejan su nacimiento pero rechazan su evangelio. Y eso es una realidad. Nos reunimos y todo, el nacimiento de Jesús, no tenemos idea realmente de lo que representa el nacimiento de Jesús, pero lo usamos con motivo de reunirnos, y eso está bien. Pero si en la reunión el motivo no es Cristo, entonces somos parte del sistema. Fíjate esto. Ve conmigo a la siguiente línea, por favor. Marcos 4, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, perdón, del 35 al 39. Cuando ya lo tenga, dígame ok, amén, ya, listo. Okay. Muy bien. Del 35 al 39 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Fíjense esto. La barca de los discípulos no era la única en la que iba. Dice que había más barcas con ellos, pero en la que iban los discípulos es donde iba a venir Jesús. Pero fíjate cómo describe. No era una simple tormenta. Verso 37: se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué es esta tempestad? Prácticamente un huracán, se ha visto, creo que es el huracán 5, donde se lleva a las personas, donde ya ni la gente puede caminar cuando hay olas así, ráfagas de viento así. Bueno, esta gran tempestad que dice, añade esto: y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, se estaban hundiendo. Más o menos quise ejemplificar de esa descripción. Literal, el agua se les metía. El viento estaba tan fuerte que no podían controlar esa barca. Imagínate el terror, el agua encima. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Qué padre tener ese nivel de sueño que donde no te despierte nada. Como mi esposa. Miren, puede haber una balacera allá afuera. Feliz. Fíjese, era tanto el nivel de la tempestad que empezaron a tener miedo. Imagínate, eran pescadores, por supuesto sabían maniobrar una barca. Ese era el oficio de Pedro. Él sabía a la perfección. Se había enfrentado a tempestades, se había enfrentado a tormentas. ¿Tú crees que Pedro no podía lidiar con eso? Claro que sí. Pero al momento que tuvieron que despertar a Jesús: maestro, ¿no estás viendo que estamos muriéndonos? Pedro ya había perdido las esperanzas. Dijo: ya vamos a morir. ¿Qué hizo Jesús? Sé que se levantó, ordenó a los vientos que cesaran, inmediatamente pararon. ¿Por qué crees que esta tempestad se levantó? Yo te pregunto, ¿esta tempestad fue un ataque del diablo o fue Dios mismo? ¿Por qué? ¿Seguros fueron Dios? Levante la mano. ¿Quién dice que es Dios? No le voy a preguntar porque nomás levante la mano. ¿Quién dice que fue el diablo? Ahí ya hicimos el cuarto de liberación. Ahorita pasen los hermanos, por favor. Mire esto. Hay
parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que sucedió exactamente lo mismo. Quiero que a la siguiente página de, por favor, vaya conmigo ese ya lo leímos. Es que me equivoqué entonces. Habla para atrás. Para atrás. Para adelante. Ahí mero. Me equivoqué. No es Marcos, es Jonás, capítulo 1. Vaya conmigo, Jonás, capítulo 1. Jonás capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 2. Jonás capítulo 1, verso 2 al 6. ¿Ya lo tienen? Fíjese: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Estaba huyendo de Dios, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de quién? Fíjese, este cuate pagó todavía con tal de alejarlo del propósito de Dios. Hay gente que anda, bueno, mejor no. Fíjese esto. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Ya se va relacionando un poco? Fíjese esto. Y el verso 6 hasta el 6, perdón, 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Lo mismo. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levántate, ¿cómo le dijo? Santo Cristo. Verso 9. Y él le respondió, ¿qué dijo? Y temo a Jehová, Dios de los cielos. Pura mentira, había pagado para irse del Señor. Dice que hizo el mar y la tierra. Vamos al verso 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. ¿Quién era el que estaba pecando ahí? ¿Y quién había enviado la tormenta? Fíjese el verso 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se aquietó de su furor. Se calmó. Ya no había tormenta. Fíjese esto. Quiero que lo relacione con el primer pasaje que leímos de Lucas y con Jonás. Era exactamente la misma situación, pero cuando venía Jesús con los discípulos, vino la tormenta y quería matarlos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué la tormenta se desató al grado de que quería matar a los discípulos? ¿Se estaban ahogando? Dijeron: ¿no ves que perecemos? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Al igual que en el pasaje de Jonás, Dios estaba enojado. La ira de Dios se había desatado sobre Jonás porque él había pecado, él había desobedecido a Dios, y él aventó una tormenta directamente contra ellos, que los demás estaban clamando a sus dioses. No hubo respuesta. Le dijeron: oye, clama mejor a tu Dios, estaba dormido. Y la tormenta seguía, y le dijo: ¿saben qué? El problema soy yo. Es que yo desobedecí a Dios, y esta tormenta es por mi culpa. Aviéntame al mar y la tormenta se va a calmar. Esto no lo pensaron dos veces, lo aventaron
y se aquietó la tormenta. Pero a diferencia de acá de Jesús, la tormenta siguió, porque Dios estaba enojado por el pecado de todos ellos. ¿Cuál era el pecado de estos? Venían con el maestro en la barca y aún así no creían en él. La ira de Dios se desató a tal grado que Jesús estaba tan tranquilo, porque a diferencia de Jonás, Jesús nunca pecó. A diferencia de Jonás, Jesús estaba tan tranquilo porque él sabía que la ira no era contra él, porque él no tenía pecado. Pero los discípulos estaban asustados. Maestro, despiértate, ¿no ves cómo estamos muriendo? Se levanta Jesús, le habla a los vientos, cálmense. Se detuvo la tempestad. ¿Sabes de qué se trata esta temporada navideña? Se trata de la ira de Dios sobre la humanidad, pero que por causa de Jesucristo no hemos sido consumidos. Por causa de Jesús, ustedes y yo seguimos disfrutando de nuestra familia día a día por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ojo a esto. La tormenta cesó cuando arrojaron a Jonás. En el caso de Jesús, la ira de Dios cesó cuando Él mismo se ofreció a morir en una cruz. ¿Qué dice la palabra? Nadie me dio, nadie me impulsó, yo mismo me di, yo mismo me ofrecí. De esto se trata realmente cada temporada. Mire, más allá de los aspectos materiales, mercadotecnia que representa esa temporada, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a proclamar en cada oportunidad lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por amor, por gracia y por misericordia. Era tanto la ira de Dios sobre la humanidad que nada podía apaciguar su ira, hasta que el mismo Señor, el Emanuel profetizado en Isaías, él mismo tuvo que venir, porque no había nadie que pudiera apaciguar su ira, hasta que el mismo Señor Jesús dijo: Padre, yo me doy, yo mismo me doy por ellos. En la cruz del Calvario sucedió el milagro más impresionante. El primero fue un cordero, que cada elemento jamás fue casualidad. Ahora usted lo sabe, el pesebre no era de madera, ¿de qué era? Era de piedra. Totalmente incómodo, pero era una señal profética, un símbolo profético de que él es el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado sin pecado, sin mancha, sin defecto, por la humanidad, que sí estaba en pecado, que sí estaba defectuosa. Y aún el día de hoy, usted y yo, dígame, es más, nada más vamos a tomar en cuenta esta semana. Esta semana, ¿usted cree que pecó lo suficiente como para irse al infierno? Casi habla el lema. La realidad es que todos hemos pecado, nos equivocamos muchas veces. Usted no necesita maldecir a una persona cuando en su mente o en su corazón ya la destrozó por completo. Estamos tan expuestos al pecado, tan débiles a cualquier pequeñez que aflora nuestra inmadurez, y nos damos cuenta que tomamos en poco lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si realmente estuviéramos atentos a que Él sea el centro en mi vida, me abstendría de hablar cosas que no debí decir, me abstendría de ver cosas que no debí de ver, me abstendría de ciertas personas que en vez de edificarme solamente contaminan mi oído, mi corazón, mi mente. Quiero que vayas conmigo. 1 Corintios 11:23. El que sigue, Daniel, por favor. Esta temporada, la realidad de las cosas
es que hacemos todo por la familia, hacemos todo por tratar de estar unidos, porque en todo el año no podemos vernos y de pronto ahí la Navidad o el Año Nuevo como que coincidimos la mayoría de la familia. Pero ¿qué hay más allá? ¿Por qué nos reunimos? Tú como hija o hijo de Dios, ¿cuál es tu propósito? Estar con tu familia. Es un deleite disfrutar, es un deleite celebrar estas temporadas. Hay mucha gente que te va a decir que la Navidad no es bíblica. Es cierto, como tal no hay una fecha en que Jesús nació, pero yo te pregunto, según la Biblia que vamos a leer, ¿será importante para nosotros saber el día exacto del nacimiento de un Dios que es eterno? ¿De un Dios donde el tiempo no existe? ¿Será importante nosotros realmente saber el día exacto para...? No tiene nada que ver. Lo que sí es importante es saber cuál es el propósito por lo que Él vino y lo que Él hizo y lo que Él va a seguir haciendo en nuestras vidas. Esta parte, ¿cuál es realmente la esencia de cada celebración? Y aquí voy a meterme un poquito a lo que hacemos de lo que es la comunión, que muchas iglesias lo llaman la Santa Cena. Pero hoy lo voy a explicar y lo voy a conectar con esta temporada, y le va a quedar más claro de por qué lo hacemos y por qué lo hacemos de esta manera, por qué no tomamos el vino o la galletita o esto, no. Le voy a decir por qué, bíblicamente. Adelante, Gadiel. 1 Corintios 11 del 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Haced esto qué? En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres, en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que ¿qué? Esta es la clave. ¿Quién instituyó la cena del Señor? ¿Pablo? ¿Quién? Yo mismo, dice, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor. ¿Quién instituyó la cena? El Señor Jesús. ¿Se acuerda que aquella noche con la cena del Señor eran mesas a pie de piso? ¿Sí? Como los orientales, eran mesas así de piso, ellos sentados, y la forma tradicional es que ponían su brazo derecho respaldado en la mesa. Esa era la tradición, estaban ahí sentados, estaban así porque no podían caber todos, entonces en una mesa a pie de piso estaban centrados. Esa era la tradición, estaban sentados de esa manera. Entonces, fíjate esto, la clave está en saber cuál cena instituyó Jesús. Lo que mayormente nos han enseñado es la cena de la Pascua, que es la Santa Cena. Pero Jesús no participó en esa cena de la Pascua, porque la clave es lo que dice: la noche que fue entregado. ¿Cuándo Jesús instituyó esto? Una noche antes. Es decir, esta cena fue el día de preparación de la Pascua, que era el día siguiente. Esa noche lo arrestan, al día siguiente lo crucifican, entre las 2 tardes, que es las 3 de la tarde, lo crucifican, él muere. Acuérdense que el calendario judío es a partir de las 6 de la tarde, es otro día, ¿sí? Entonces, la noche que fue entregado, él primero hizo la cena con sus discípulos. Al día lo arrestan esa noche, lo crucifican en la tarde, y ya para las 6, antes de que sean las 6 de la tarde del siguiente día, dice que pidieron que les dieran el cuerpo, porque iba a ser Shabbat. Iba a ser ya día de reposo, y como era día de reposo, iba a ser ahora la cena de la Pascua. Entonces, esta cena de la comunión fue antes de la Pascua. ¿Por qué? Si Cristo hubiera cenado la Pascua, ¿qué cordero iban a sacrificar? ¿O qué cordero iban a conmemorar? Por eso una noche antes, que es el día de la preparación, la noche del día de la preparación, es cuando Cristo cena con ellos, porque al día siguiente, la Pascua, Él era el cordero sacrificado. ¿Sí me está entendiendo? Fíjese esto. Dele el que sigue, Gandhi, por favor. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era ¿qué?
este es el día, esa es la noche. La noche del día de la preparación de la Pascua es la que Cristo establece. Fíjese esto: a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque era la fiesta de la Pascua. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea que la cena no fue en la Pascua, sino en el día de ¿qué? Preparación de la Pascua. El que sigue ahí, por favor. Éxodo 12:8. Y aquella noche, cuando se estudió la Pascua, fíjese, aquella noche comerán la carne asada al fuego, regiomontanos, gloria a Dios, y panes sin levadura. ¿Con qué? Hierbas Hierbas amargas lo comerán. ¿Qué es lo que, ingredientes, qué elementos utilizó Cristo para la cena? Hierbas amargas. Cristo, Pan pan y vino. Esos fueron los elementos que instituyó Cristo. La cena para la Pascua, fuego, panes sin levadura, que es lo que comieron, pero la diferencia de la Pascua era hierbas amargas. Por eso lo que Cristo celebró no fue la Pascua. Lo que Cristo estableció e instituyó fue la cena de la preparación. ¿Si estamos claros hasta aquí? Lo que sigue, por favor. Hechos 2:46 al 47. Fíjense lo que Cristo estableció. Y perseverando ¿qué? ¿Cada cuándo? Cada día. En el templo, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. ¿Dónde partían el pan? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense lo que instituyó Jesús. No fue la cena de la Pascua, porque era el Cordero. Lo que instituyó Él fue la cena de preparación. ¿Qué representa en la cena de preparación? En la cena de preparación era prácticamente una cena más informal. Era una cena donde, como no era la Pascua, los elementos eran lo de menos. Él estableció el pan sin levadura, que representaba su cuerpo, y el vino, que representaba la sangre. Por eso, cuando tú ves en la parte ceremonial, según el Éxodo que leíamos hace rato, Éxodo 12, usted ve en la parte ceremonial cómo deben de estar vestidos, cómo deben de estar sentados juntamente unos con otros. Pero en la cena de la preparación que Cristo instituye y establece, están una más, veas a Juan recostado en su pecho y el otro acá. O sea, era totalmente una esencia de comunión, de unidad, de libertad. Lo que hacemos nosotros, de acuerdo a la esencia de la palabra, cuando dice Cristo, hagan esto en memoria ¿de quién? De mí. ¿Por qué hacemos esta celebración? ¿Por qué la Navidad la tomo como algo en lo que yo puedo representar o predicar a Cristo? Porque la Navidad no es los regalos, no es la parte de lo que Él me puede dar, no es la parte de reunirme con la familia. Es que yo lo hago en memoria ¿de quién? Toda celebración de nuestro calendario griego, ninguno de sus días, no hay uno de ellos que no le pertenezcan al Señor. Yo podría decir hasta el mismo Halloween le pertenecen al Señor. Ninguno de ellos ha sido quitado ni le quitará jamás la gloria de lo que le pertenece al Señor. Por eso, todo lo que yo celebro, la oportunidad que yo pueda tener en medio de una celebración de ese sistema, pero que yo puedo usar para poder mostrar a Cristo con mis acciones, con mis frutos, entonces es un motivo para que Él se glorifique en mi vida. Yo puedo tomar esas celebraciones y decir, estas celebraciones de Cristo. Oye, pero no, estas celebraciones de Cristo, porque yo lo hago para memoria de Él. Yo lo establezco para memoria de Él. ¿Por qué hacemos ahora esta cena de esta manera? ¿Por qué no utilizamos los elementos del vino? Hay unos que hacen tal cual. Incluso hoy en día, miren, hay judíos que hoy en día siguen haciendo la cena de la Pascua con los mismos ingredientes originales. Lo hacen con las hierbas amargas, todo exactamente con el día exacto, que es el día 14 del mes de Nisan,
del calendario judío, es el día exacto, lo hacen el día exacto, de la manera correcta, la vestimenta correcta, los elementos correctos, pero no lo hacen en memoria de Cristo. De nada sirve. De nada sirve que yo tenga todos los elementos, todas las vestimentas, el día exacto, y es que yo ya no soy, ya descubrí mis raíces hebreas, ahora voy allá. De nada sirve que establezcas todo si Cristo no es el centro, si no lo hagas en memoria de Cristo. De nada sirve. Yo hasta el día de hoy veo muchas iglesias cristianas ponen elementos y hasta todo lo amargo. De nada sirve si está más amargado el corazón, que no puedes mostrar el amor a tus semejantes, a los que ves, a los de tu familia que no son cristianos. No ves que no son cristianos, no me junto con ellos. Métete ahí en las fiestas con ellos para que vean la diferencia del Dios que tú representas. El evangelio no es para encerrarse. El evangelio no es para solamente hacer nuestro club de cristianos empoderados espirituales. Eso es la religión. No estamos para enfrascar un evangelio que fue dado a los hombres pecadores como tú y yo, y que sepan la noticia de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y ahora ellos también, al igual que tú y yo, tienen la oportunidad de ser salvos porque Cristo se dio a sí mismo. Esta es la ciencia de lo que hacemos, familia. Y para que también te vas a topar y vas con mucha gente, religiosos, que van a defender a capa y espada de que no, es que la Navidad es del diablo. La Navidad es de Cristo. Todas las fechas, los días, las horas, el tiempo le pertenecen a Él. El siguiente, Gadiel, por favor. 1 Corintios. Me gustó mucho esta versión. Acá se lo voy a poner en la traducción lenguaje actual. 1 Corintios 10:23. Algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de quienes, y no solo en nosotros mismos. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería sin tener que pensar de dónde viene esa carne. ¿Que sigue allí? Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan, coman de todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien comer o no. Pero si alguien les dice: esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman, para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problemas en comerla, pero otras personas sí. A mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal. Pues si yo le doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? ¿Que sigue? Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo ¿para qué? Para Dios. No les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, dice Pablo, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás. ¿Para qué? Para que se salven. Si tienes gente que no cree en la Navidad, ora por él. Si vas a celebrarla, celébralo. Nunca te olvides en memoria de qué lo estás haciendo. Nunca te olvides cuál es el propósito por el cual Dios nos pone en atmósferas, en círculos sociales, solamente para que puedas mostrar a Cristo, con el fin de que las personas que se salven. Pero cuando te dejas llevar por las celebraciones, hiciste de todo menos proclamar al Señor, y tú ya estás del otro lado, tú eres parte del sistema. Porque este sistema es tan sutil que te envuelve. Bien sutil, te va envolviendo. Y al último ya terminaste todo ebrio, todo. Ay, perdón, Señor, pero se me fue. No se trata de eso. No se trata de perdernos. Porque somos salvos, hemos sido salvados. Pero debemos entender, familia, que debemos desechar estructuras que, lejos de provocar que la gente se salve, a veces tenemos una imagen de que la gente dice: no, yo no quiero como ellos porque mira cómo viven. Mira, todo es malo, todo es pecado. No. Eso no es la esencia de Cristo. Nosotros debemos mostrar un Cristo totalmente
sin apariencias, sin religiosidades. Tampoco vamos a darles por su lado a nadie, pero simplemente vamos a hacer lo que la palabra nos indica. Ser transparentes. Si hay algo que comer, cómetelo. Hay mucha gente, no, el pan de muerto, híjole, no, es el diablo. Mire, me encanta el pan de muerto. Yo voy a la panadería y todo, y Señor, gracias por este pan que me encanta, tiene forma de araña, pero sabe a cielo, gloria a Dios. Y ya, hay cosas que le añadimos estructuras y tantas cosas. Queremos espiritualizar todo, que nos volvemos espiritistas. Todo es el diablo, todo esto, es que siento esto, es que ya me soplaron la nuca y vámonos de aquí, el pan de muerto. No. Necesitamos realmente estar entendidos de lo que la palabra nos enseña para mostrar a un Cristo real. A un Cristo que la gente pueda entender, a un Cristo que la gente quiera seguir y no que lo rechace por nuestra manera religiosa de vivir. Amén. Quiero que te pongas de pie, por favor. Solo quiero que me ayudes a orar, porque una de las cosas que debemos entender es que más allá de festejar solamente, reunirnos, hoy es un hermoso día, una hermosa noche y una oportunidad para poder reunirnos como lo hemos hecho cada mes, de hacer la comunión. Esta es la gran diferencia del por qué no hacemos lo que es mal conocido como la Santa Cena. No lo hacemos por eso, hacemos lo que Cristo instituyó, la noche de la preparación, algo que los mismos discípulos continuaron haciendo después. Dice que cada día en las casas partían el pan. Ya lo he explicado varias veces de lo que representa partir el pan. Cuando Judas había vendido ya a Jesús, la parte judía, la tradición era que alguien tenía algo en contra de ellos y llegaba a la fiesta de la Pascua, lo que hacían ellos era partir el pan. Si por ejemplo yo tenía un pleito con Efraín, yo iba con Efraín, ¿sabes qué, Efraín? Quiero partir el pan contigo, es decir, quiero hacer las paces contigo. Y la manera simbólica es que yo iba a comer a su casa, compartíamos el pan y de esa manera ya representaba una reconciliación. Por eso cuando Cristo comienza a reunir esta noche de preparación, lo primero que hace, dice, partió el pan y al primero que le dio de comer en la boca fue ¿a quién? A Judas. Él le estaba diciendo, Judas, desde ahorita te perdono lo que sé que vas a hacer ya. Ya sé que me vendiste, pero mira, no importa. Desde ahorita yo te perdono. Judas después decidió no aceptar el perdón, no pudo con la culpa, se colgó y murió. Lo que Dios nos ofrece todos los días es una oportunidad de poder tener una reconciliación con el Señor cada día. Pero así como lo hacemos para con Dios, también tienes que reconciliarte con tus hermanos y tus hermanas, con tus familias. Hay familiares que son difíciles de tolerar, lo sé, pero nosotros estamos llamados a demostrar a Cristo, a representar a Cristo. Mire, quiero que se grabe algo. Quiero que se grabe esto y lo guarden todos los días. Anótenlo si quieren, pero entendí algo y esta es la esencia de lo que la iglesia debería ser. Mire, la iglesia está esperando a que Cristo venga y la levante, pero Cristo está esperando que la iglesia se levante en la tierra. Isaías dice, levántate y resplandece, porque ha llegado, ¿qué? Levántate y resplandece. El sistema religioso te está diciendo, Cristo ya viene, y la gente, que Cristo venga y nos levante. Y Cristo está esperando que la iglesia se levante para que lo represente. Tenemos que entender nuestra función, la perspectiva correcta de lo que es la iglesia por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si nos dejamos llevar por la esencia de este sistema, dejamos de un lado la esencia de lo que Cristo es. Pero cuando estamos entendidos en que cada oportunidad necesitamos aprovecharla para hablar de lo que Jesús hizo en nuestra vida, entonces este sistema se tiene que doblegar a un reino inconmovible que es el del Señor. Cada que tengo oportunidad, perdone.
no albergue rencor ni contienda con nadie. Deje que el Señor se encargue de lo que tal vez sus fuerzas no pueden, pero usted entréguele el corazón al Señor. Manténgase sin mancha, porque a través de Jesús fuimos redimidos. A través de Jesús somos santificados cada día. Así que cierre sus ojos y comience su oración, por favor. Comience a ponerse a cuentas con el Señor.